Tal como les dijimos hace unos minutos, está con nosotros Omar Ramírez, biólogo, y además de eso encargado de las políticas del Estado y del gobierno dominicano en lo que tiene que ver con el cambio climático. Vaya usted a saber qué es eso. Nos viven hablándonos todos los días del cambio climático. Entonces, quiere decir que ese es un tema importante. Que cuando como no el es niña, Zika. es niño. Así, el niño, la niña, como el Zika, que se ha convertido también en un tema muy importante, pero contrario al Zika, el cambio climático va a dar mucho de qué hablar. Lo del Zika es una moda que ahorita pasa, usted verá. Traen una vacuna dentro de un año, una cosa, y ya se convierte en otra enfermedad tropical más, como el dengue, como la chikungunya, como el sarampión, y todas esas cosas que usted conoce. Eso va a pasar con el Zika. Y sobre todo después que pasen las elecciones, porque también ahora, como estamos en elecciones, todas las cosas se potencian, todas las cosas se agrandan y se hacen... pero esto no, esto es un asunto que va para largo. Cuando hablamos de cambio climático estamos hablando de temas gordos de la humanidad, no solamente de la República Dominicana, pero desde luego a nosotros nos interesa lo que tiene que ver con la República Dominicana, cómo el cambio climático nos va a afectar a nosotros, o quizás mejor aún, cómo nos está afectando ya probablemente, cómo nos está afectando ya ese fenómeno universal. Omar Ramírez fue también encargado del Ministerio de Medio Ambiente, ¿verdad, Omar? Bueno, cuando era Secretaría de Estado. Cuando era Secretaría de Estado, sí, fue secretario de Medio Ambiente por un periodo también, periodo de tiempo que no fue muy largo, No fue muy largo, no. Pero que por lo tanto tiene lo suficiente como para tener la experiencia en el manejo de estos temas en cuanto a políticas de Estado, pero sobre todo porque es un profesional del área. Bienvenido, Omar, a Ojalá. Y bueno, primero definir, sí. Ojalá que se repita. Ojalá que se repita. Y, no, pero ¿verdad? Agradezco la invitación tanto a Guillermo como tú y a Ramón de estar aquí con los amigos televidentes. Y quiero decirte que la introducción que tú haces es muy pertinente, porque la gente a veces no asocia las enfermedades con el cambio climático y tiene un efecto directo. De acuerdo al IPCC, que es el panel intergubernamental sobre cambio climático, en los últimos 30 años han resurgido 41 enfermedades. Y la República Dominicana no escapa a eso. El Zika es producto del cambio climático. Para que la gente lo entienda bien, el hecho de que la temperatura media haya aumentado 1.6 grados en la República Dominicana de 1930 a prácticamente el 2012, eso te dice a ti que crean mejores condiciones en cuanto a la temperatura, humedad y sobre todo en la cantidad de lluvia, para que enfermedades que inclusive la República Dominicana ya había erradicado resurjan de nuevo. Porque no basta, y mira que aquí tenemos una condición de insularidad que a veces permite cierto aislamiento. Sin embargo, si tú te pones a ver las enfermedades y la introducción de especies inclusive, como la mosquita que entró por Punta Cana, que trajo problemas en la exportación de productos, tienen que ver fundamentalmente con esa cantidad de flujo de material genético que se está dispersando por el mundo y que precisamente en la región, y en esto quiero felicitar a la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, de que empezó a dar señales de que venía precisamente el Zika virus antes de que tocara la República Dominicana. ¿Por qué? Porque ya toda la región centroamericana y suramericana ya se habían hecho reportes del Zika virus. Y el Zika virus tiene un mismo vector, elemento común, que es el Aedes aegypti, que es el que propaga también el dengue, el que propaga también otras enfermedades, la chikungunya y todas estas enfermedades que están asociadas al clima directamente. O sea, si aquí en vez de subir la temperatura, hubiera bajado la temperatura, tú puedes estar seguro que no se propaga con la velocidad que se está propagando el Zika. Y al mismo tiempo, te puedo decir lo contrario, hay localidades en República Dominicana que antes de 1930 no hubo un solo caso de dengue, caso de Jarabacoa, Constanza, que las temperaturas son templadas y que ya fruto
del cambio climático, esas temperaturas se han vuelto más cálidas. Entonces, hay una correlación directa en la propagación y lamentablemente los países que estamos 30 grados norte del Ecuador o 30 grados sur del Ecuador, que son los países tropicales, nosotros estamos en el paralelo 18, son los países que más van a sufrir los efectos del cambio climático. Y ahí van a aumentar la vulnerabilidad y la exposición a enfermedades como el Zika. O sea, nosotros inclusive hicimos un acuerdo con el Ministerio de Salud del Consejo Nacional del Cambio Climático, que forma parte el ministerio dentro del Consejo, y trajimos un experto de la CEPAL, un cubano, que nos trajo los modelos precisamente, cómo vamos a correr los modelos tanto de los escenarios climáticos con relación a las enfermedades. Y una de esas enfermedades precisamente es el Zika virus, y él lo había dicho ya, inclusive se lo dijo a la doctora Guzmán Marcelino. Por eso nuestro ministerio advirtió antes de que llegara la enfermedad, porque ya había una serie de expertos trabajando en Centroamérica y Suramérica y parte del Caribe, porque entró primero al Caribe del Este que a la República Dominicana. O sea que esto tiene una relación directa. El cambio climático vino para quedarse, está entre nosotros, es una situación que debemos prepararnos y sobre todo que República Dominicana, por su situación geográfica, por sus condiciones orográficas, por su situación inclusive económica y social, es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. A propósito de esa misma vulnerabilidad, la relación entre cambio climático y las estrategias para hacer frente a situaciones catastróficas de otra índole. ¿Cuál es el protocolo a la vista? Mira, una de las cosas que ahora en la cumbre que se dio en París, en la COP21, fue precisamente, nosotros le llamamos la conferencia de las partes de la adaptación. ¿Por qué? Porque antes la convención surgió sobre todo por las causas del cambio climático. ¿Qué es lo que origina este problema? Obviamente, la Tierra se calentaba y se enfriaba, todo el mundo lo sabe. Tiene lo que se llama la variabilidad climática natural. Y eso tiene muchísimos factores. Por ejemplo, influye las 4 estaciones, como los países que vivimos en el hemisferio norte, se inclina la Tierra en un momento dado 23 grados de su eje, y por eso los rayos solares, que es la fuente de energía fundamental de la Tierra, lo que calienta la Tierra, es el Sol. Entonces, si tú estás más lejos o más cerca del Sol, así vas a recibir la temperatura. Pero hay lo que se llama el efecto invernadero de la Tierra, que para que los amigos televidentes tengan una idea, cuando usted produce bajo el sistema de invernadero, significa que usted está controlando la temperatura de la producción que usted hace. ¿Qué es un invernadero? Es una nave grande que está cerrada y que tú puedes abrir o cerrar para que se caliente o se enfríe. Eso mismo tiene en un sistema natural la Tierra, que se produjo desde que prácticamente antes de llegar los seres humanos, y eso fue lo que trajo también que se cree la maravilla de este planeta que todavía no se ha encontrado en otro, que es la vida. Entonces, ese efecto invernadero que se da desde la superficie de la Tierra a 10 kilómetros, que es donde está la atmósfera, crea, a partir de unos gases que atrapan el calor, el efecto invernadero. Y eso es lo que hace que la temperatura de la Tierra esté más o menos a 18 grados homogénea, ¿no? Si lo vemos en números absolutos. Ahora bien, dependiendo de donde tú te coloques, vas a estar o más frío o más calor, de la inclinación y sobre todo el movimiento de traslación de la Tierra con relación al Sol. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que desde los 1876, o sea, cuando surge la Revolución Industrial, ese equilibrio que mantuvo la Tierra de gases que producía y gases que atrapaba calor, se ha hecho una sobreproducción de gases de efecto invernadero, incluyendo gases que no están de manera natural en la Tierra, sino que lo produjo precisamente la era industrial para la industria de textil, para la industria, inclusive la revolución verde, plástico, para una serie de cosas que, dicho sea de paso, nos trajo bienestar. Pero no medimos las consecuencias de una sobreproducción y sobre todo una combustión excesiva del recurso fósil. Y esa... Petróleo. Exactamente, y eso es lo que trajo como consecuencia una producción de gases de efecto invernadero en exceso que sobrepasó lo que se llama la biocapacidad de la Tierra, de fijar esos gases
y volverlo a integrar a sistemas. Entonces, esa sobreproducción trajo lo que se llama el calentamiento global, que es lo que hizo alusión a Al Gore y que lo destacó como un político que se preocupó de algo global, inclusive, y lo hizo ganar el premio Nobel en el año de 2007. Pero junto con Al Gore, otros 3.000 funcionarios gubernamentales que se dedican a la investigación, que se dedican sobre todo al estudio del impacto del cambio climático, ganaron también el premio Nobel. Y se demostró ya en el cuarto informe que el cambio climático era inequívoco. Y en ese quinto informe que se dio ahora, antes de la cumbre de París, nos dimos cuenta precisamente de que el 95% ya de todos los ensayos que se están haciendo dice que el cambio climático es real. Y eso se manifiesta de diferentes formas. En la producción, sobre todo, República Dominicana tiene ya, por efecto del Niño que tú mencionas, tiene ya más de 16, vamos para 17 meses con una sequía moderada. Y en eso hay que destacar la labor que se ha hecho en República Dominicana. Para los que vivimos en la ciudad, no estamos sintiendo los efectos de esa sequía. Todavía. Sin embargo, los que viven en la línea noroeste o los que viven en el suroeste sí sienten, sobre todo el productor agropecuario, el productor ganadero sí ha sentido directamente los efectos. ¿Por qué? Porque ha disminuido la producción. ¿Se puede prever una relación de cambio climático, comportamiento sísmico y volcánico del planeta? No, fíjate, hay una cosa que siempre, de las 6 grandes amenazas que tiene la República Dominicana, 4 son climáticas, que son fundamentalmente la sequía, las inundaciones, las tormentas o huracanes que se dan y también los deslizamientos. Ahora, hay 2 de ellas que son los terremotos y los tsunamis, que no son de origen climático, pero que se relacionan mucho. A veces la gente se equivoca y dice, viene un tsunami, bueno, eso es fruto del calentamiento de la tierra. No. Eso no tiene nada que ver. Son riesgos que tienen los países como el nuestro, por su posición geográfica y sobre todo su estructura geológica. Nosotros tenemos 3 grandes fallas que nos cruzan al frente de la isla, que cruza inclusive, y hay otras fallas más que están activas. Por ejemplo, una cosa que los dominicanos nos sorprende es que cuando hablamos del terremoto de Haití, la gente dice, no, pues eso fue en otro país. Eso fue allá en Haití. Eso fue en Haití. No sabe que esa falla. No saben si esa falla. Y aquí se sintió. Y eso estuvo a 10 kilómetros del epicentro en la península Tiburón, pero se olvidan que desde el punto de vista geográfico y ecosistémico somos una unidad. Somos 2 naciones. Sí. Obviamente, políticamente somos 2 naciones con identidad cultural separadas y demás. Pero territorialmente, desde el punto de vista biogeográfico, somos una unidad, con lo cual mucha gente todavía no percibe que eso fue aquí también. Eso no, el terremoto, no, aquí no pasó nada, eso fue en Haití. No, fue aquí. Lo que pasa es que uno no lo ve, sino lo ve desde el punto de vista político. Así es. El cambio climático, Omar, ¿cuáles son los efectos, además de las enfermedades que vamos a tener, que no están dentro de los 4 que tú mencionaste ahorita? Exactamente. Están estas enfermedades, habría que agregar eso. Sí, no, yo digo de las amenazas, las amenazas desde el punto de vista climática. Ahora, obviamente, los efectos en la salud, en la agropecuaria, sobre todo en la producción, a nosotros nos da muy fuerte lo que es el aparato productivo. Una de las cosas que tenemos que poner mucha atención los dominicanos, la disponibilidad hídrica per cápita. Si tú revisas todo lo que ha sido... La disponibilidad de agua. La disponibilidad de agua. Por persona. El hecho de que nosotros, que somos ya, diríamos, dominicanos de adultos mayores, ¿verdad? Los 3 somos adultos mayores. Sí, hay que ser. Nos criamos con una cultura de agua en abundancia. Sin embargo, si tú revisas, en los últimos 50 años, la disponibilidad hídrica per cápita ha disminuido un 50%, de 4.250 centímetros cúbicos por persona a 2.125. Y hay países que no llegan a 1.000 centímetros cúbicos per cápita. Y seguimos lavando carro y jipeta a 2 manos. Ese es el gran problema. Ese es un gran problema. Botando agua a 2 manos.
cuando yo venía ahora, precisamente, Sí, una de las sí, avenidas, no, es permanente. uno de los centros de motos donde venden automóviles, ellos no entienden que por más que laven todos los días esos carros, el polvo va a fijar otra vez. Claro. Y lo va a ensuciar. O sea, aquí hay sitios como ese que tienen que lavar todos los días los carros para que el comprador lo vea bonito. Sí. Y eso es un desperdicio de agua increíble. Desastre. Entonces tenemos Estamos que hacer... mudando el río Nizao para la capital. Así mismo, quitándole agua a la agricultura para echársela a los carros aquí en la capital. Ahí voy. Lo que pasa es que nosotros tenemos que cumplir lo que la Constitución establece. En su artículo 15, el recurso agua es un recurso estratégico de la nación y tiene el uso humano por encima de cualquier otro uso. Sin embargo, el dominicano, en vez de bebérsela, lo que hace es que se pone a lavar carros, a echarle a los jardines, a lavar marquesina. Y ese tipo de cultura tenemos que dejarla. No es conveniente porque agua que estamos desperdiciando hoy la necesitaremos mañana. En el caso de los daños costeros, que también cuando se habla de inundación puede no pensarse que eso incluya los humedales y el resto de las costas. ¿Cuál es la proyección? ¿Cuáles son los escenarios? Precisamente la tercera comunicación nacional, que es el informe que está preparando la República Dominicana para remitir a Naciones Unidas cuál es el estado de situación de el impacto del cambio climático en su territorio, en su economía, en su población y en todo. Estamos preparando el tema con relación a los recursos costeros y marinos. Definitivamente que si hay un aspecto que nos da muy, muy fuerte, y ahí le voy a dar una idea para que ustedes vean lo pertinente que son las políticas públicas. República Dominicana es un ecosistema insular. Prácticamente la economía dominicana está y se desarrolla desde la pleamar, territorialmente hablando, de la pleamar a 20 kilómetros tierra adentro. ¿Por qué? Porque ahí hay las 1.576 kilómetros de línea costera, donde hay 176 playas, 89 de ellas que son con potencial turístico, que se están usando. El 60% de esas playas están bajo proyecto de desarrollo, inclusive turístico, costero, pero también están los principales puertos del país, pero ahí también están las principales zonas francas del país, ahí también está el 75% de la industria pesada de la República Dominicana en esa línea costera. O sea que si tú te vienes a ver, toda la actividad productiva se desarrolla en esa franja costera. ¿Qué sucede? Que la principal amenaza que tienen las islas hoy es el aumento del nivel del mar, fruto de que se están derritiendo los casquetes polares. El cambio climático ha disminuido la superficie del polo norte y del polo sur a una velocidad increíble. Eso trae como consecuencia la elevación del nivel del mar. Y ya hay cálculos que se han hecho para la República Dominicana donde se está creciendo en 12 o 15 milímetros por año el nivel del mar. Hay zonas donde tú ya verificas que el mar se está metiendo y que ha disminuido playa. Si te vas a las terrenas, si te vas a Cayo, por ejemplo, Cayo Jackson ya no existe. Yo recuerdo cuando hacíamos la práctica de biología en la Universidad Autónoma que nos llevaban a las diferentes zonas del país y una fue a Cayo Jackson. Si vas a Cayo Jackson está bajo agua, no lo ves. Si tú vas, por ejemplo, a Punta Rusia y te ves y haces la travesía para ir a Cayo Arena, ya tú ves que la superficie de Cayo Arena no es la misma. O sea, y eso lo estoy viviendo yo que apenas tengo 53 años. O sea, imagínate la velocidad que va la elevación del nivel del mar. En esas modelaciones que hemos hecho, al 2050 y al 2070, es muy probable que la República Dominicana, si sigue esa tendencia de crecimiento del nivel del mar, puede perder un 13% de su territorio en la zona costera. Y eso es muchos kilómetros cuadrados, muchos kilómetros cuadrados. Entonces, fíjate una cosa, cuando el Estado Dominicano dice en el año 1968 que la construcción de la zona costera a nivel turístico y estratégico militar tienen que hacerse 60 metros de pleamar hacia adentro, traza una política pública visionaria, porque ¿quién te hablaba de la subida del nivel del mar en los años de 1968? Nadie. Entonces, por eso es que el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Ambiente, en trabajo conjunto, tienen que desarrollar y diseñar para adaptarnos a esa nueva realidad.
Cambio climático y vida silvestre. Sí. Bueno, mira. Flora y fauna. Para que veas, tú, como dicen en el campo, o aquí en la ciudad, me la pusiste para batear. Sí. Porque en realidad esa es mi pasión. Ahora mismo, si antes la velocidad de extinción de una especie era una cada 20 años, hoy es una cada 8 años. O sea, la amenaza del cambio climático es tan latente sobre la biodiversidad que hay especies que han desaparecido. Por ejemplo, en Costa Rica el sapo dorado, que era un atractivo ecoturístico que atraía prácticamente miles de turistas a observarlo en la reserva, ya desapareció. O sea, ya no hay el sapo dorado en Costa Rica. Extinguió. Extinguido totalmente. Y eso fue hace ya Es como que el coquí se extinga en Puerto por Rico. ejemplo, ¿Verdad? eso es demoledor para la economía, porque la gente ya deja de ir a ver una especie. Recuérdate que Costa Rica, a diferencia nuestra, Este es el sapo dorado, creo que lo tenemos ahí atrás. a diferencia nuestra, Ahí está el maco. Este es el sapito. no, ese es un primo del sapo dorado, pero es más o menos, Se sí. parece. Es ese, sí, porque ese es del Ah, género Ricardo. bufo. Ese es mucho más grande, el sapito dorado era mucho más pequeño, pero era un primo de ese precisamente. Y una de las cosas que está ahora mismo precisamente estudiándose es el informe que tiene que ver con la extinción de especies tanto de flora como de fauna. Por ejemplo, una situación de cambio climático ha traído un conflicto de uso de recursos entre dos países, Uruguay y Brasil. Poca gente sabe eso. ¿Por qué? Porque están proliferando una mayor cantidad, al subir la temperatura media, una mayor cantidad de especies que atacan el ganado vacuno de Uruguay, y eso, la mayoría de esas especies vienen de la selva amazónica y se trasladan más hacia el sur. En la medida que van calentándose los diferentes estratos, pues lo que se llama la amplitud ecológica de las especies aumenta. Entonces eso hace que inclusive haya problemas entre países. ¿Por qué? Porque tú tienes que controlar esa situación como nación. Y así por el estilo. O sea, ¿Cómo nos estamos preparando, Mar? Bueno, nosotros tenemos ya, somos de los pocos países que tiene el tema de cambio climático ya constitucionalmente hablando. O sea, tenemos en la Estrategia Nacional de Desarrollo, el cuarto pilar tiene que ver con el ordenamiento territorial, la sostenibilidad ambiental, la gestión de riesgo, que está muy ligada al cambio climático, y la adaptación al cambio climático. Tenemos nuestro Plan Nacional de Adaptación, es un plan que se desglosa en todos los sectores de la economía, en todos los sectores, inclusive salud, educación. Tenemos un programa, somos pilotos a nivel mundial en educación al cambio climático. O sea, tenemos todo un plan de adaptación, ¿no? Y cada sector tiene sus lineamientos. Nosotros estamos ahora mismo, fue presentado en la cumbre de la COP21, lo que fue la contribución nacional determinada, y lo presentó el presidente Danilo Medina, quien encabezó la delegación, y sobre todo trazó mediante su discurso cuáles son las líneas en ese sentido. Nosotros nos comprometemos como nación al 2030 de reducir nuestra huella de carbono en 25% y al mismo tiempo incrementar nuestra resiliencia, o sea, la capacidad que tiene la República Dominicana de adaptarse a ese fenómeno, e incrementarla en más de un 50%. O sea, con políticas públicas que vayan orientadas a proteger a la población, los recursos y sobre todo los sistemas productivos. Recientemente se puso sobre el tapete el caso en Chile de la donación condicionada de una familia, una viuda supermillonaria, no recuerdo el apellido, es un caso muy conocido, de grandes extensiones de áreas que en sí mismas aún son de alguna manera vírgenes o constituyen un parque natural de la humanidad, digamos. Esto me lleva al tema de parques nacionales, áreas protegidas, cambio climático. ¿En qué medida esto? Porque aquí a cualquiera se le ocurre que puede tener una cementera en un parque nacional, ¿verdad? Tenemos casos fallidos y tenemos casos otros inexplicables de alguna manera.
Y parecería que incluso a veces, en general, la ciudadanía no se siente, no asume este tema, como lo asumen los canarios, digamos, que el 80% de su territorio es área protegida. Área protegida. O Japón, que es un caso también maravilloso. ¿Cuál es la política realmente de Estado al día de hoy con respecto a este tema? Mira, las áreas protegidas son fundamentales, sobre todo para mantener la estabilidad climática de cualquier nación. Son la estrategia más acabada que tienen los seres humanos para mantener los sistemas naturales inalterables y sobre todo que esos sistemas produzcan bienes ambientales que son importantes para el desarrollo nacional. Aquí la gente no conecta de por qué las cuencas altas hay que protegerlas, porque son la producción de agua permanente. Esa agua, el agua es importante para la seguridad alimentaria, el agua es importante para generar energía, el agua es importante para el consumo humano. O sea, ¿y de dónde viene esa agua? Esa agua viene de las cuencas y esas cuencas son precisamente las que mantienen, si se mantienen protegidas, es una producción permanente. Y son las mismas cuencas las que regulan de que esa agua no te falte. ¿Por qué? Porque si tú la deforestas y cae el agua, porque hay que decirle a los amigos televidentes que nosotros somos bendecidos, en el sentido de que la orografía permite una producción de agua local, pero el 80% del agua que cae del cielo se produce fuera de la República Dominicana. Recuérdate que somos una isla pequeña. Entonces las tormentas se forman fuera y caen en República Dominicana por efecto orográfico. Fíjate una cosa, mientras nosotros aquí todavía estamos en un debate de que si la presa de Montegrande va, que si la presa de Madrigal, que si las presas que se dejaron de construir. Sin embargo, Cuba ha hecho 114 presas y tiene menos ríos que la República Dominicana. ¿Pero por qué? Porque allí hubo una toma de conciencia colectiva y de Estado que te dice a ti que el asunto es de largo plazo y tengo que reservar más agua. O sea, la estrategia que ellos le han dado es ampliar su reservoir de agua. Nosotros solamente aprovechamos el 19% del agua que cae del cielo y la almacenamos en 33 presas. ¿Tú entiendes? Pero ya, si así es que estamos, el gobierno dominicano debe de tomar las medidas para que ampliar la reservoir de agua, ampliar la superficie de agua almacenada. Por eso tú ves que a cada rato salen en la prensa, y felicito al INDRI, felicito a todas las instituciones que tienen que ver con recursos hídricos, de que cuál es la medida que le estamos dando de respuesta a los agricultores, sobre todo a los ganaderos, haciéndole lagunas artificiales. ¿Para qué? Precisamente para ampliar el reservoir de agua y las reservas de agua. Entonces, esas son medidas que aunque tú dices, pero son simplezas, no, son medidas fundamentales porque son lo que mantienen los sistemas productivos y son las medidas que mantienen la estabilidad Ramón, climática. Permíteme, dentro de todo esto, prioridad o prioridades. Pongo el caso, se sabe en los distintos escenarios que se proyectan y que Manegonte nos hace llegar de manera profusa. No, pero tengo que felicitar a Manegonte, colega y amigo. Colega y todo, ese es mi hermano. Ese pero señor mantiene. Ciertamente, en esos escenarios que uno ve ahí, sabemos que hay regiones que son naturalmente menos favorecidas. Exactamente. Pero que además, por lo tanto, van a ser también las más afectadas. ¿En qué medida existe esa prioridad establecida? Fíjate que nuestro gobierno ha priorizado sectores y regiones, el noroeste, para esas medidas de hacer lagunas artificiales y sobre todo buscar el agua del subsuelo para mantener agua para ganado y para la producción de alimentos. Y también el suroeste, obviamente. También tú tienes que ver que la República Dominicana, aunque es pequeña, la gente le llama la isla continente porque somos de las pocas islas que por su orografía tiene precisamente diferentes ambientes en una extensión pequeña. Bueno, la esposa de Ramón, mi querida amiga Ángela, me enseñó hace muchos años que el sistema bioclimático de Holdridge, que es un sistema
de clasificación, que fue lo que nos dieron en los años 80, no existían los más modernos de ahora, que ya por otras técnicas tú lo puedes desarrollar más rápidamente. Pero en aquella oportunidad, ese sistema de clasificación, si tú ponías bajo el mismo espectro a la República Dominicana y a Brasil, habían 12 zonas de vida para Brasil, 16 zonas de vida para la República Dominicana. O sea, nosotros tenemos 4 zonas de vida más que Brasil. Y Brasil tiene 8 millones de kilómetros cuadrados. Y nosotros cabemos 400 veces en el territorio brasileño. Sin embargo, esa es la gran característica de la República Dominicana. Es una isla continente. Pero también hay algo que tiene Brasil que nosotros no tenemos. Brasil, por ser continente, tiene mayor fortaleza biológica y sobre todo ecosistémica que nosotros. Nosotros somos una isla pequeña y una gran fragilidad. O sea, sí tenemos mayor diversidad, pero menor extensión y mayor debilidad en cuanto a resistencia de esos ecosistemas. Omar, tú acabas de participar junto al presidente Danilo Medina en una delegación de aquí en la conferencia, la COP21, como le llaman, en París, Francia, sobre cambio climático. ¿Qué consecuencias traerá? Mira, ¿Qué muy negocio positivo. se deriva? Porque hay muy positiva. bonos, ¿Qué hay acuerdos intercambio. Sí, traen, y no, es muy, ¿no? muy positivo. Inclusive nosotros estamos trabajando ya con fondos de la cooperación alemana. Estamos trabajando lo que se llama una acción nacionalmente apropiada de mitigación en el sector cementero. Tú hablaste ahorita de la cementera. Sí, las cementeras y el sector residuos sólidos, entre ambos tienen el 15% de la producción de gases de efecto invernadero. Entonces nosotros estamos trabajando... Residuos sólidos, estamos hablando de basura. Basura, sí, que en estos En días... esos términos, fíjate claro. que vino un especialista O sea, a la OPS. cemento y basura. Sí. ¿Por qué ponemos esos dos sectores? Porque la basura dominicana, que dicho sea de paso, el experto de la OPS dijo, bueno, ustedes quieren controlar el Zika, sí, recogen la basura. Fíjate que si hay una relación, ¿no? Y que tenemos que trabajar. No solamente el gobierno central, los ayuntamientos tienen que asumir su responsabilidad, sobre todo en la recolección, transporte y disposición final de esos residuos. Y una de las cosas que tenemos que tomar en consideración es que el 40% de esos residuos tienen poder energético. O sea, pueden sustituir combustibles fósiles en las cementeras. Y nosotros podemos dejar de importar ese combustible fósil y sustituirlo por esa materia prima, que la tenemos ahí, que son en su mayoría, por ejemplo, neumáticos, plásticos, hasta aceites reusados. O sea, podemos utilizar muchos residuos para producir energía. ¿Y eso en no la va a cementera. aumentar la contaminación? No, También. no aumenta la contaminación, no, disminuye. Y controla Disminuye el metano, porque supongo. en estos casos lo que tú haces es que en vez de traer petróleo, que es el petcoke, que se utiliza tú lo que haces es que utilizas ya una mayor cantidad, obviamente, de un material que tenga menor cantidad de emisión. Entonces tú ahí produces la cantidad de energía que necesitas, obviamente, y sustituye el carbono intensivo, como le dicen, que es el petcoke. O sea que en ese sentido estamos trabajando con el apoyo de la GIZ de Alemania. ¿Y cómo funciona estamos, lo del intercambio? Digamos que nosotros no producimos tanto como Alemania, y Alemania está sobrepasada. Sí. ¿En qué medida eso bajo el mecanismo de desarrollo limpio, que son uno de los 3 mecanismos que utiliza la Convención para el desarrollo de proyectos en países con una huella de carbono baja como la República Dominicana? Nosotros apenas aportamos el 0,07% de las emisiones del planeta. Entonces, países que sí tienen que hacer transformaciones para reducir su huella de carbono, invierten en países como nosotros, como este caso del proyecto de cemento y residuos, invierten en nuestro país para que nuestras emisiones se le puedan contabilizar a ellos, a partir de los llamados bonos de carbono. Este asunto y la inversión en generación de energía a partir, ¿verdad?, del viento. ¿En qué medida esto es el esquema que puede ser favorecido como plan de negocios incluso a mediano o largo plazo? No, y a largo plazo sobre todo. República Dominicana se trazó una meta, de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo,
que venimos cumpliendo, y es incrementar en un 10% las renovables en nuestro país, la matriz energética de generación. Ya tenemos un parque eólico con 3 fases, que es el parque eólico que está en el suroeste, allá en Juancho, en la zona de Pedernales, y que ahora mismo entrarán 2 parques nuevos más, uno en Matafongo, en Baní, y otro precisamente en Guanillo, en el norte. Van a entrar 2 parques nuevos más y que el gobierno está dando precisamente las facilidades para que puedan desarrollarse proyectos en ese sentido. También el gobierno ha autorizado y está firmado ya la generación a partir del sol, o sea, fotovoltaica. Y en Vallaguana ya tenemos un desarrollo de un parque de 30 megas a partir de la luz. ¿Nunca solar se proyecta el uso de recursos mar? Sí, bueno, lo que pasa es que la tecnología es muchísimo más cara que las otras que he mencionado. También estamos contemplando ver la posibilidad de, a partir de lo que se está haciendo en los ingenios hace muchos años, pero con residuos agroindustriales. El caso de la producción de energía a partir de la biomasa es muy importante. Ahora, necesitamos que esas tecnologías se abaraten lo suficiente para que sea incorporada al sistema nacional. Porque como tú sabes, eso, ¿y eso no representa una inversión investigación inicial y desarrollo propio de tecnología? Muchas veces simplemente es... No, porque sé de un caso de unos amigos, ¿verdad?, ahí en Bonao, que desarrollaron toda una... Sí, yo estuve ahí también. Todo un proyecto. Sí, a partir de residuos agrícolas. De la arroz, cáscara de arroz y cosas por el estilo. El problema de eso es que tú tienes que tener materia prima permanente. Permanente. Eso no se, después que se prende no se puede apagar. Pero el arroz es algo que nunca se deja de comer. Sí, sí, pero y de descascarar, supongo yo. Tiene ciclos. Pero, tú sabes que tiene ciclos, claro. Y el arroz es de ciclo corto. Mira, Omar, aquí te mandan una serie ya tú te imaginarás quiénes son los que participan a través de esta red, ¿no? Sí. Tú te puedes imaginar. La red de Twitter y Facebook Primero que tiene que Ramón. hoy es el Día Mundial de los Humedales. De los humedales. Recordándonos aquí, algo que es importante porque también serán muy el afectados. 2 de febrero es el Día Mundial de los Humedales. Dicen que lo están destruyendo los humedales. Yo no sé si eso es verdad. Porque se supone que el medio ambiente impida eso. ¿O no, Omar? No, yo en esa parte, si te voy a ser honesto, últimamente no tengo las estadísticas porque no estoy en el sector ambiental, estoy en el sector de cambio climático. Ahora, en ese sentido te puedo decir que es de los ecosistemas mundiales que más se está protegiendo, porque la velocidad de desaparición es alta a nivel mundial y obviamente hay una mayor preocupación. Sobre todo los humedales contribuyen con la estabilidad hídrica y de la humedad que hay precisamente, humedad relativa que hay en el ambiente. De ahí su importancia, tú ves. De ahí la importancia de que también son hábitats de especies migratorias. Por ejemplo, en República Dominicana, en los humedales que están la mayoría de las especies que vienen, que pasan un tiempo en Norteamérica y luego vienen a tomar residencia a República Dominicana. ¿Cuál es el futuro del humedal de Los Amas, por ejemplo? Bueno, yo no tengo una bola de cristal. Una vista, abuelo no tengo una bola de cristal, pero tengo que resaltar el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Ambiente por recuperar esa área. De hecho, se recuperó. Recuérdate que el Cachón de la Rubia y todo eso, que debe ser, como siempre, un sitio de esparcimiento y sobre todo donde lo disfruten los dominicanos y las dominicanas. Pero que también tenemos un deber de proteger ese ecosistema de los humedales de Los Amas, que son muy, muy importantes, como te digo, para la estabilidad hídrica y sobre todo la producción de agua. Nos preguntan aquí sobre los problemas que plantea el desarrollo turístico intensivo en el país y el no respeto de las legislaciones. Yo presencié el lanzamiento de un proyecto donde el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Turismo están haciendo una labor con el Fondo de Facilidad Mundial. Y uno de los ejes estratégicos es precisamente la planificación del sector turismo a largo plazo, bajo los principios ecosistémicos. O sea, y como te decía, hay políticas públicas que son visionarias. Eso de que nosotros no construimos más de 3 niveles en ciertas áreas, que se construye a partir de los 60 metros desde pleamar hacia adentro. O sea, hay muchas regulaciones que ha tomado nuestro Ministerio de Turismo que han sido pautas consensuadas con el Ministerio de Ambiente, que son muy importantes para el desarrollo del turismo,
sobre todo de la República Dominicana. O sea, que la protección de los corbanitos y Por ejemplo, no es lo mismo ahora planificar Bahía de las Águilas, que dicho sea de paso, queremos ya que de los tribunales de la República se dé el fallo definitivo que esos son tierras del Estado, como muy bien todo el mundo sabe, porque la planificación de ese tipo de turismo va a ser distinto al tradicional. Obviamente, esto debe ser un turismo más de naturaleza, debe ser un turismo más de calidad que de cantidad, debe ser un turismo sobre todo que proyecte a la República Dominicana como un sitio de lo que es la joya del Caribe, en materia de ecosistema, en materia de especies. Nosotros tenemos datos que son impresionantes. Nosotros tenemos más reptiles, por ejemplo, que Estados Unidos y Canadá juntos. Tenemos mayor diversidad de reptiles y de anfibios, por ejemplo, que Estados Unidos y Canadá juntos. Pero nos dicen aquí que hay especies de ranas endémicas de aquí que están amenazadas también por el cambio climático. Ahora mismo, precisamente, como la de Costa Rica, que ya desapareció. El grupo Jaragua y el profesor que tú conoces muy bien, el profesor Sisto Inchaustegui, está haciendo una investigación del impacto del cambio climático sobre los anfibios de la República Dominicana y Haití. Y eso es un proyecto el cual el Consejo Nacional para el Cambio Climático le dio el aval, sobre todo para que sea financiado por el Fondo de Investigación e Innovación del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. O sea, fíjate la importancia que tiene el que nosotros estemos trabajando de manera coordinada las diferentes instituciones que tienen que ver con cambio climático. Cambio climático es un tema transversal en la política del Estado, no es un tema sectorial, como se puede ver salud, como se puede ver educación, no. Hay políticas que permean las demás políticas y la institucionalidad pública y privada. Y cambio climático es una de ellas. Te responde una amiga televidente que en Cuba hay más presas que aquí, pero que son más pequeñas. Claro que sí. El impacto, por lo tanto, es mucho menor. Claro que sí. Yo dije 114 presas. Ahora, obviamente, las 114 presas no tienen la dimensión que tiene la presa de Rincón, que es la más grande del Caribe y es ahora mismo el volumen de agua, que es mucho mayor que casi el 50% de la... Pero eso también se debe a que Cuba es una chancleta. O sea, es totalmente llano. O sea, el pico Turquino, que es el más alto, lo que tiene son como 1.700 metros sobre el nivel del mar. Eso, 1.300 metros sobre el nivel del mar. Y eso tiene cualquier montañita aquí en República Dominicana. O sea, no es lo mismo, obviamente, pero la respuesta que ha dado el gobierno y el Estado cubano es precisamente un poquito más Omar, visionario. Todo esto, ¿verdad? Cambio climático, políticas públicas de largo plazo, constitucionalidad, porque esto es un tema constitucional, y educación. Es decir, de cara, en términos reales, nuestros futuros bachilleres saldrán con una mínima conciencia, porque el tema de que el que bota agua, y no solo los que tienen negocios de eso, y no cualquier persona está con una manguera botando agua en nuestra ciudad. En los barrios ricos yo tú siempre ves he dicho que la solución a este con problema... la manguera en la mano, porque como los empleados son haitianos, tú lo ves son haitianos. Yo siempre he dicho que la solución a este problema... En los barrios ricos de este país, tú lo ves. Y en los pobres hay tanta inconsciencia también, igualita. Y empresarios, no te dije que cuando yo venía hacia acá había un asunto de vender automóviles que estaban lavando los automóviles, o sea, por Dios, porque tú tienes que estar lavando porque esos además la manguera ni siquiera la tiene un gente control. Va a seguir lavándolo. Ni siquiera tiene un control. La gente va a seguir lavando los carros como se limpia los zapatos. No contemos mucho con ese cambio de... Pero tiene que haber. No. Tiene que haber. Obviamente. Tenemos que provocarlo. Y yo siempre he dicho, la solución a este problema va de lo individual a lo colectivo. Claro. O sea, si nosotros individualmente no adoptamos prácticas de reducir nuestra huella de carbono, nuestra huella hídrica, o sea, nosotros tenemos que hacer conciencia en lo individual primero. Decía el Dalai Lama por ejemplo, en estos días, Omar, a propósito de lo individual, Dalai Lama tenía una frase interesantísima. Él decía, el hecho de que a ti te parezca que apagar un bombillo no tiene importancia, no quiere decir que no tenga importancia. Sí, la tiene. Y mucha. Y mucha. ¿Entiendes? Pero recuérdate que la promoción Lo mismo va con el agua. Era muy sencillo, apaga un bombillo.
Sí. Y eso era una promoción muy acertada, o sea, de lo que debe ser una política de ahorro y de eficiencia energética. Hay muchas cosas que debemos mejorar. Ahora, República Dominicana, de ayer y de hoy estamos mucho mejor, indiscutiblemente. ¿Que podemos estar mejor de lo que estamos? Sí, pero hemos avanzado. Hemos avanzado. ¿Tú tienes alguna idea de cuántas cisternas tenemos los dominicanos? Ya que calculamos las y presas. soluciones energéticas individuales. Por ejemplo, ¿cuántas plantas eléctricas hay y cuántos inversores? Sí, porque quizás una solución individual. Individualizada totalmente. No había manera de resolver. Hay cosas a veces que tú... Suerte que Punta Catalina va a entrar pronto en funcionamiento y apagará muchísimas plantas, porque eso es lo que nos cuenta mucha gente. Sí, cantidad de plantas individuales Ramón, pequeñas que se van a apagar. Una de las cosas, todo el cuando mundo entre sabe. Punta Catalina. Todo el mundo y de inversores que van a dejar de funcionar. Claro, no, y todo el mundo sabe que nosotros apostamos a las renovables, o sea, nuestra visión de largo plazo es a las renovables. Ahora, lo acertado del gobierno en términos de construir plantas como la de Punta Catalina, sobre todo de una alta eficiencia energética, que puede sacar plantas de muy malas eficiencias energéticas, en este caso plantas que son de tecnología de los años 70 y 60 que todavía están produciendo energía en República Dominicana. Y eso es muy, muy importante. Ya solamente por la sustitución de esas plantas ya está ganando la República Dominicana y por eso las dos plantas fueron inscritas bajo el mecanismo de desarrollo limpio, por la eficiencia energética. Y la gente dice, bueno, pero es que es una tecnología que contamina. Sí, yo quiero que algunos compañeros y compañeras entiendan que en República Dominicana solamente hay 3 plantas a carbón. O sea, nosotros tenemos ¿cuántas plantas de generación? Cantidad, y solamente 3 de ellas son de carbón. Ahora bien, pero nadie he oído yo en República Dominicana de pedirle a los Estados Unidos que cierren las 254 plantas a carbón que tienen. ¿Qué tienen? No. ¿Y ellos qué están haciendo? Lo que nosotros tenemos que hacer también, buscando la tecnología de reducir el impacto de emisiones de esas plantas. Y de hecho, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales está buscando alternativas, porque a nosotros es que nos llaman precisamente para verificar el portafolio de los pasos que están dando para ver cómo se puede reducir esa huella de carbono. De hecho, es mínimo lo que tienen con relación a la que actualmente existe, claro, y sobre todo con lo que pudiéramos desarrollar a futuro. ¿Cuál es, Omar, el efecto que esto tiene en materia de frenar o no determinado tipo de inversiones, es decir, de captación de capitales, hacia áreas que no solo tengan que ver con... La COP21, mucha gente se dijo, bueno, no estamos muy conformes con los resultados. Yo creo que el tener algo es mejor que no tener nada. Eso es lo primero. Yo estoy entre esos que dicen que no Pero están lo segundo, con, tú tienes que ver... Fue muy ridículo lo que se aprobó ahí en términos de decisiones. Sí, lo que tú tienes que ver, Ramón, es que el oye, multilateralismo no es lo que uno quiere. Los países industriales no quieren ceder un ápice. Claro que no, porque son ellos los responsables de la desgracia. Pero, son Ramón, ellos los grandes responsables. Precisamente lo que tú tienes que ver que en el fondo era una lucha de paradigmas. O sea, sí, nunca se había visto un petróleo tan barato en los últimos 10 años. Y todo el mundo dice, pero ¿y qué fuerza es lo que mueve que ese petróleo esté tan barato? Precisamente, cuando estamos cerca y esta lucha de que el propio Ban Ki-moon anuncia que las renovables han incrementado su posicionamiento en las bolsas de valores, que las renovables inclusive están ganando mayor terreno, que han abaratado esa tecnología para que sea accesible a los países en desarrollo. En esa misma medida tú encuentras países que se resisten, sobre todo. Y óyeme, no te creas que son los países ricos nada más, hay países en vía de desarrollo que son productores de petróleo. Por ejemplo, tú estás viendo que hay la mayoría. Exactamente. Los productores de petróleo son países lo que pasa es que pequeños, son países pequeños, inclusive hay países africanos. Hay inclusive países africanos, pero que son productores de petróleo, y tú ves que alrededor de esa producción de petróleo es una miseria enorme. Y tú sabes muy bien que ¿cuál es la diferencia? Bueno, que quienes explotan ese petróleo sí son las empresas multinacionales de los países ricos. O sea, quizás pero también deja un beneficio para el país que produzca el petróleo, pero en realidad quien lo explota. Tiene que ver, pero tiene que ver también con el esquisto y tiene que ver con la energía atómica misma,
que sigue siendo, en el caso de energía los nuclear. países desarrollados, la energía nuclear, sí, perdón, sí. que es la estrategia Sí. fundamental de Pero generación mire, energética. Omar, Sí. Guillermo, eso es harina de otro costal, nos queda el rabo por desollar. Sí. Omar va a volver a desollar. Qué bueno, Sí. qué bueno, porque Vamos la a gente ver. Porque se siente un nos agotó vacío. el tiempo. La gente siente un vacío en materia de defensa del medio ambiente. No es Claro, por nada. sí. No. Simplemente Sí, sí, sí. me hago eco de la gente. Sí, sí, así es. Gracias, Omar, por estar aquí. Gracias por estar aquí. Y desde luego queda abierta la invitación para que nos pongamos de acuerdo y volvamos a revisar esta agenda fundamental de los países nuestros. Y del país nuestro ni se diga. De manera que está abierta la invitación. Muchas gracias. Vamos a ponerle fecha para que sigamos tratando un tema tan importante como este. Usted quédese ahí porque nos vamos a Ecomundo con el economista Lucas Vicen, que está esperando ahí turno al bate. No se vaya.